Días a todos y todas quienes nos acompañan hoy día en este grupo de trabajo del Grupo de Empresas Líderes por el ODS 8. Como ustedes saben, Pacto Global trabaja con sus empresas en distintos grupos enfocados hacia la Agenda 2030, donde procuramos unir voluntades y decisiones, hacer una hoja de ruta y avanzar en algún aspecto prioritario respecto a las metas que plantea cada uno de los ODS. Es así como hoy día nos convoca el ODS 8 y justamente este grupo, representado por la empresa Sura, que nos acompaña hoy día, ha decidido, ya aunado con un consenso en el sentido de trabajar por un envejecimiento activo en Chile y enfrentar y estudiar y analizar las perspectivas para abordar este enorme desafío. Nos acompañan hoy día, desgraciadamente no nos podrá acompañar un representante del Senama que estaba previsto en esta agenda de hoy por razones de fuerza mayor y mandó sus disculpas. Quiero saludar muy especialmente a Janina Cerón, subgerente de sostenibilidad de Sura Asset Management, a Jimena Bogavir, directora y vicepresidenta de Travesía 100, una magnífica iniciativa justamente para este tema, y a Carlos Román, coordinador de innovación senior del laboratorio UC. Hay distintos estudios que nos hablan de qué va a pasar con la población de los adultos mayores, pero hay distintas formas de enfrentarlo, y hoy día, justamente en un medio de comunicación importante, aparecen los resultados de un estudio de las perspectivas de la población mundial, que justamente nos habla de que 1 de cada 6 personas de más de 65 años habrá hacia el 2050, lo que significa un porcentaje de un 16% de la población mundial. El director de la Facultad de Medicina de la Universidad de George Washington sostiene que el cerebro de una persona mayor es mucho más plástico que lo que normalmente creíamos. A esa edad, la introducción de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro es mucho más armoniosa, lo que amplía nuestras posibilidades creativas. Es por eso que en las personas de más de 60 años se encuentran muchas personalidades que recién inician actividades creativas, que nos sorprenden. El cerebro no es tan rápido como en la juventud, sin embargo, gana flexibilidad. Por eso con la edad es más probable que tomemos decisiones correctas y estemos menos expuestos a las emisiones negativas. Es verdad que justamente los adultos mayores, en esta situación de pandemia, de confinamiento, de incertidumbre, lo han sufrido especialmente y ha sido especialmente duro para ellos. Pero mucho más de esto vamos a escuchar hoy día como contexto y como conocimientos que nos van a permitir enfrentar de mejor manera los desafíos que nos hemos planteado en este ODS 8. Dejo con ustedes entonces un video que ha preparado el equipo de Pacto Global. El envejecimiento de la población mundial es una tendencia al alza que afecta a todos los países en distintos niveles. Lo más importante no es solo el número creciente de personas mayores, sino también la complejidad, logros y desafíos que conlleva la vejez en cuanto a la salud, el estado familiar, la condición socioeconómica, entre otros factores. Las personas mayores deben ser reconocidas como agentes activos de la sociedad para lograr resultados de desarrollo verdaderamente transformadores, inclusivos y sostenibles. Según datos del informe Perspectivas de la Población Mundial 2019, en 2050, 1 de cada 6 personas en el mundo tendrá más de 65 años, lo que equivale a un 16% de la población, mientras que en 2019 la cifra era de 9%, indicando que 1 de cada 11 personas era mayor de 65 años. Entre 2015 y 2030 se proyecta que la cantidad de personas de 60 años o más crezca en un 56%, alcanzando los 1.400 millones en 2030. Lo que representará casi el 16,5% de la población mundial. Para 2030 se espera que las personas mayores representen más del 25% de la población en Europa y América del Norte, el 17% en Asia y América Latina y el Caribe y el 6% en África. En 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más
superaron el número a los niños menores de 5 años en todo el mundo. Prepararse para una población que envejece es vital para alcanzar la Agenda 2030 integrada, con un envejecimiento que trasciende los objetivos de erradicación de la pobreza, buena salud, igualdad de género, crecimiento económico y trabajo decente, reducción de las desigualdades y ciudades sostenibles. El prejuicio de la edad y la discriminación hacia las personas mayores a nivel individual e institucional socava su estatus como titulares de derechos, incluyendo su derecho a la autonomía, participación, acceso a educación y capacitación, salud y asistencia social, seguridad y empleo decente. Además, la vejez agrava las desventajas existentes con las que las personas luchan a lo largo de sus vidas por motivos de género, raza, etnia, discapacidad, religión u otros factores. Los vacíos en los datos y las estadísticas sobre las personas mayores presentan otro problema importante, que no solo oculta los desafíos que enfrentan, sino que también los excluye de los servicios básicos a los que tienen derecho. El envejecimiento de la población ofrece oportunidades significativas para el desarrollo sostenible, que están asociadas con la participación activa de las generaciones mayores en la economía, el mercado laboral y la sociedad en general. En vista de su experiencia, conocimiento y habilidades, las personas mayores son actores de suma importancia en las comunidades, ya que realizan contribuciones claves a la sociedad. Atender a poblaciones de edad avanzada no tiene por qué tener un costo elevado. Al contrario, las personas mayores generan importantes beneficios económicos y sociales, especialmente cuando estén sanas y activas. Por ejemplo, mediante la participación directa en la fuerza de trabajo formal e informal, así como a través de los impuestos, el consumo, las contribuciones a la seguridad social, las transferencias de dinero y propiedades a las generaciones más jóvenes y el trabajo voluntario. Según la OIT, poner fin a la pobreza en la vejez requerirá una ampliación de las disposiciones y beneficios de protección social, inclusión en los mercados laborales formales, oportunidades más amplias basadas en las habilidades, conocimiento y experiencia de las personas mayores, así como un reconocimiento y compensación de los servicios no remunerados proporcionados por ellos. Un estudio del Observatorio del Envejecimiento de la Universidad Católica Confuturo señaló que 384.000 personas mayores de 60 años que en 2019 trabajaban pasaron a ser inactivos en el trimestre marzo-mayo de 2020. Además, se observó que cerca de 100.000 personas mayores se encuentran trabajando en la vía pública. Es la primera vez en los últimos 4 años que solo 1 de cada 4 personas de 60 años o más declara estar ocupada. Las generaciones mayores también son fuentes importantes de la memoria histórica y sabiduría, guardianes de la cultura y depositarios de tradiciones sociales, conocimientos y habilidades que pueden complementar a las generaciones más jóvenes. Esta es otra importante razón por la que es necesario revalorizar el rol de las personas mayores en la sociedad. El envejecimiento será una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI. Si bien esta situación presenta importantes desafíos, también abre innumerables oportunidades para el desarrollo en las empresas y la sociedad. El abordaje integral de este escenario permitirá el avance hacia un cambio cultural que valore y aproveche las capacidades y experiencia de las personas mayores. Desde Red Pacto Global Chile, invitamos a nuestras empresas socias a ser parte de este cambio. Muy bien, y ahora a continuación entonces dejamos con ustedes a Janina Cerón, subgerente de sostenibilidad de Sura Asset Management Chile. Hola Margarita, muchas gracias por la gran introducción que han realizado desde Pacto. Muy buenos días a todos, como dice Margarita, soy Janina Cerón de Sura Asset Management Chile. Quiero darles la bienvenida a todos a este nuevo webinar que se llama Por un envejecimiento activo en Chile, perspectivas para abordar el desafío. Desde Sura Asset Management como tal, que es compañía que agrega inversiones Sura y FP Capital, estamos comprometidos con el desarrollo sostenible y por ello que desde el 2012 Sura es signataria de Pacto Global y por el lado de FP Capital desde el 2018. En representación del grupo de empresas líderes del ODS 8, les agradecemos que se hayan inscrito y que se hayan conectado a este espacio de conversación, así que desde este inicio les pido su participación, que manden sus preguntas. La idea es que sea bien colaborativo y bien participativo para aprovechar a los tremendos invitados que tenemos hoy en la conversación.
¿Quiénes han sido estas empresas? ¿A qué empresas estoy representando hoy en día? Porque no lo trabajo solo este ODS. A la fecha, distintas empresas han participado, ya sea en encuestas que hemos realizado de levantamiento de información, sesiones de trabajo específicas para conversar, y dentro de ellas debatir respecto de cuál era el gran desafío que íbamos a abordar como empresas. Ante eso, las empresas que han participado han sido a la fecha Acciona, Aceros ASA, Caja Los Andes, Celio, ENAP, Enel Chile, Eulen, GEDES, Imperial, IST, L'Oreal, Maciza, Molimet, Papa John's, Parque Arauco, Pedidos Ya, Proyecto Impacto, RCD Consultores, Scotiabank, Sodexo, Tecnasic S.A., Universidad Andrés Bello, Unilever y nuestra compañía Sura Asset Management Chile. Como verán, es un grupo de empresas bastante diverso que nos dedicamos a diversas instancias, y dado eso en nuestras conversaciones dijimos, ¿qué podemos realizar en esta empresa, en esta mesa que no hayamos realizado antes como parte de Pacto Global? Y nos pusimos un desafío que es no menor, y por eso estamos acá, que es contribuir al cambio cultural de la sociedad hacia las personas mayores, considerando que ha sido el grupo etario más golpeado y vulnerado en esta pandemia. Dado eso, lo que queremos como mesa es construir un catastro de la situación del mercado laboral actual, un levantamiento de las buenas prácticas que cada una de nosotras realizamos, ya sean las empresas que están dentro del ODS, como los diversos signatarios de pacto, y además elaborar una guía para terminar y culminar con una guía de abordaje del envejecimiento de las empresas e instituciones de la red de Pacto Global en Chile. Con ello, en el fondo, realizaríamos un entregable específico de contribución al ODS 8 y por ende a la Agenda 2030. Ahora, como puntapié inicial, surgió la necesidad de conocer más al respecto, de manera de sensibilizarnos como empresas de este grupo, y de visualizar de mejor manera el aporte que podemos realizar a este ODS desde nuestra colaboración. Dentro de ello, hemos visto que distintos expertos señalan que el envejecimiento de la población es uno de los mayores triunfos de la humanidad, y también uno de los mayores desafíos, ya que no solo debemos asegurar que las personas tengan una vida más larga, sino que también más saludable, con mayores oportunidades y menores costos. En este desafío, del que no solo Chile debe hacerse cargo, ya que es un fenómeno que se presenta a nivel global. Lo vimos en las estadísticas tanto mencionadas con Margarita, en diversos estudios, lo vamos a profundizar con uno de nuestros invitados, y también a través del video. En la década pasada, los adultos mayores aumentaron de forma considerable sus niveles de ocupación. Sin embargo, la pandemia, y lo ha mencionado también Margarita, ha afectado en mayor proporción a este grupo etario, tanto por el tipo de trabajo que desempeñan, como también por la mayor condición de informalidad. De esta manera, promover el empleo en este grupo se presenta como una oportunidad para que los mayores tengan una participación más activa en el mercado. Promover su vida laboral es fundamental no solo para suplir esta ausencia de jóvenes que se mencionaba, sino también para que tengan acceso a una mejor calidad de vida. Es clave evitar perder sus conocimientos técnicos y experiencias de negocio, los cuales pueden ser de mucha ayuda para las siguientes generaciones, desde una mirada más intergeneracional, si podemos decirlo. En este marco, creemos que la colaboración de los diversos actores es clave. Es por ello que este webinar es de carácter público, para que cualquier persona pueda participar, así que aún están a tiempo para avisarles a sus contactos que aún no se han conectado. Ahora voy a pasar a presentarles a nuestros expositores y contarles más o menos el contexto en el que trabajarán cada uno de ellos sus presentaciones. Contamos con Jimena Bogavir, de Travesía 100, que nos introducirá al mundo de las personas mayores, y como mencionaba Margarita, ella es directora y vicepresidenta de Travesía 100, por lo tanto tiene mucho que contarnos y bastante experiencia al respecto, además de que participa en diversas mesas de colaboración a nivel de Chile respecto a las personas mayores. Y Carlos Román, de Senior Lab, que es coordinador de innovación, con quien podremos obtener más información cualitativa que permita fundamentar nuestra opinión y nuestra conversación de aquí en adelante. Así que, sin más preámbulo, doy paso a que Jimena nos acompañe. Jimé, un gustazo tenerte aquí en este webinar. La pantalla es toda tuya para que nos deleites con tu presentación. Muchas gracias, Janina. Aprovecho de saludar a Margarita también en tantas aventuras que hemos compartido, y qué lindo ahora estar compartiendo el tema del envejecimiento. Y no puedo dejar de compartir con ustedes la emoción específica que yo siento, porque deben haber sido 3 o máximo 4 años atrás, Margarita, cuando en la estación Mapocho
presentamos los ODS en Chile y fue mucha gente, hicimos una conversación sobre cada uno. ¿Quién podría imaginarse que a estas alturas habría un grupo de empresas líderes por objetivo? Quiero decirte que cuando me llegó esta información y esta invitación, me emocionó porque dije, vaya, en estos momentos de cambio, es cierto que yo soy una generación, la generación de los baby boomers, que se llama, que hemos ido corriendo los umbrales a medida que avanzamos y ahora nos toca el umbral del envejecimiento, porque somos la primera generación que vamos a envejecer. Y cada vez están más acelerados, desde que tú plantas la semilla, como fue lo que hicimos con Margarita en la estación Mapocho, a hoy día tremendas ramas, una rama por ODS. Así que gracias, Janina, por la invitación. Como te digo, realmente me emocionó y ahora, bueno, voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Entonces, lo que yo pretendo hoy en día es hablar básicamente sobre la tarea que ustedes se han propuesto y la estructura en base a primero presentar este nuevo segmento, que es un segmento muy poco visibilizado y muy insospechado, aunque digamos que la pandemia nos ha puesto muy en valor, ¿no? Y para qué decir, este fin de semana, la señora Carmen Gloria Valladares, que fue la actriz principal que logró, ¿no es cierto?, que algo tan importante como la nueva Constitución empezara a llegar a puerto. Es decir, creo que este testimonio de Carmen Gloria, y permítanme sentirla cercana, aunque no la conozco, es lo que pone en valor lo que somos mayores. En los momentos en que la sociedad nos pone a prueba, hay una serenidad, hay una aptitud de mirar que permite ser un aporte. Y por lo tanto creo que hoy, más que nunca, el mundo necesita a las personas mayores. Eso es lo que es la primera cosa que quiero hablar, después contar al revés cuál es la mirada de la sociedad hacia nosotros y finalmente aterrizar en el tema del trabajo. Bueno, aquí para presentarme, les cuento, yo soy periodista de profesión, primero partí fundando una agencia de publicidad, Porta, después a los 35 años me reinventé por segunda vez y fundé Casa de la Paz en torno a la doctora Lola Hoffman, hasta que me llega este minuto de la foto en que yo, cual pimpollo de 70 años, leyéndome el libro de la Greta Thunberg y completamente impregnada en el tema ambiental, me di cuenta por un episodio muy particular que algo había cambiado alrededor mío y que no lograba entender, y que uno técnicamente podría decir que a los 70 uno es una anciana. Y yo no me había dado cuenta que la gente me miraba como anciana, siendo que yo me encontraba la misma persona de antes. Pelito más canoso, arruguitas en la cara, pero básicamente el mismo entusiasmo, la misma creatividad y sobre todo las mismas ganas de aportar a un mundo mejor. Entonces, bueno, junto a otras personas, decidimos, al compartir qué es lo que nos pasaba, yo me di cuenta que uno, a pesar de que yo era la misma, algo había cambiado y nos pasaba a todos, este momento como una cierta epifanía de qué pasa aquí. Segundo, que la medicina hoy día nos estaba regalando 30 o 40 años por delante, por lo tanto, así como a los 20, yo primero a los 18 estudié una carrera, periodismo, después a los 24 una agencia de publicidad, a los 35 una fundación. Hoy había que hacer un nuevo proyecto para estos 30, 40 años, porque es mucho tiempo para vivirlo sin un sentido, sin un propósito. Tercera cosa, que no era algo específico de nosotros, un grupo pequeño de gente con que nos conocíamos, sino que era un tema generacional, como lo acaba de decir el video del PNUD, ¿no es cierto? O sea, esto es algo que está pasando, es un fenómeno demográfico que se nos impone como desafío a la humanidad, pero que el gran problema es que estamos contaminados por pensamientos limitantes, lo que hoy día llamamos las yoyas. Yo ya no puedo estudiar, yo ya no puedo trabajar, yo ya no puedo aprender y así. Y por lo tanto lo que correspondía era soltar y moverse hacia un territorio desconocido. Por lo tanto, hicimos varios encuentros al inicio para poder escuchar, para poder aprender y así constatar que el 92% de la población de personas mayores no presentamos ningún tipo de demencia. Al contrario, como decía Janina o como decía el video, hay algo que pasa en el cerebro
sobre todo cuando uno se atreve a dar un salto, a aprender algo nuevo, que tiene un potencial inimaginable. Que el 84% no tenemos problemas para aprender nuevas tareas, y es cosa de ver con la pandemia cómo nos subimos hacia Zoom. Y hoy día efectivamente la gran mayoría de la gente hoy día estamos teleconectadas, y si no se puede porque no existen los aparatos, sí estamos con un 80 y tantos % de participación a través de WhatsApp. Que el 88% de nosotros somos autovalentes, y también algo muy importante, y es que según las decisiones que nosotros tenemos en esta edad, podemos acelerar el avance hacia lo que llamaríamos un envejecimiento terminal, o lo podemos retardar. Y que el 64% quiere seguir trabajando aunque no tengamos la necesidad económica de hacerlo. ¿Por qué? Porque el trabajo para nuestra generación tiene un sentido distinto, un sentido tal vez mayor que lo que tiene para las siguientes generaciones. Para nosotros, bueno, entendiendo lo que dice la Universidad de Chile, que es el principal factor protector de la senilidad, y por lo tanto queremos mantenernos trabajando justamente para no llegar a ser una carga con la familia, pero además necesitamos completar los ingresos, y si bien yo creo que es clave que la pensión para la mayoría de las personas no alcanza, mucho menos cuando uno pone este ingreso con una mira de 20, 30 y 40 años. Que el trabajo nos permite ampliar nuestro mundo, porque hay algo que pasa a esta edad, que el mundo se empieza a achicar, porque si dejas de trabajar ves a menos personas, se empiezan a morir familiares, se empiezan a morir amistades, y por lo tanto hay cada vez menos conversaciones y tienden a ser recurrentes. En cambio, al conocer a otras personas, al recordar, al contar la historia, uno va fortaleciendo la memoria, y así vas ampliando la mirada hacia la diversidad que hoy día existe en el mundo. Otro factor clave en el trabajo es que aprendemos, porque nos obliga a mantenernos vigentes. Hay que aprender tecnología, hay que aprender cómo es el mundo de hoy. Y finalmente, porque el hecho de tener que salir de casa, estoy pensando para la gente que hace necesariamente trabajo presenciales, porque el resto estamos bien contentos con el teletrabajo. En general nos ha gustado esto de hacer clic y pasar de una reunión a otra sin tener que ni ponerse el taco alto, ni tener que subirse al transporte público. Pero el ejercicio físico y mental que necesariamente hacemos por el trabajo, sabemos, volviendo al principal tema, que nos estamos protegiendo de un mal envejecimiento. Ahora, digamos que hay distintas formas de envejecer. Recordemos las cifras que daba el video, ¿no? Es muy distinto envejecer en Europa que envejecer en África. Y Chile, que es un país que está tan rápidamente envejeciendo, en nuestro país también se dan las mismas realidades. Las personas que han tenido determinados recursos envejecemos de mejor manera que quienes no los han tenido. Y dentro de esto, las mujeres, ya que este grupo va a abordar con énfasis el tema de género, las mujeres claramente tenemos más problemas porque somos el grupo más vulnerable. Sabemos que nuestro salario es equivalente al de los varones, un 30% menos. Segundo, que somos el fusible que estalla en todas las emergencias familiares. Y vaya que lo hemos visto en la pandemia. ¿Qué pasa cuando alguien deja de trabajar y hay que proveer el financiamiento? ¿Qué pasa cuando los padres tienen que estar trabajando y se cierran los colegios y los jardines infantiles? Las mujeres dejamos de trabajar. Y hay un dato muy dramático que lanzó el Observatorio de la Universidad Católica, y es que las mujeres no están buscando trabajo, ni siquiera se consideran dentro de los desempleados, porque ¿quién se hace cargo de los niños? Entonces, claramente las mujeres estamos, por nuestras lagunas, también vamos a tener menos pensión, que se calcula que es un 66% menor que la de los varones al mismo trabajo. Es decir, este tema tiene un tema de género brutal. Sumémosle a esto otro tema que se ha visibilizado últimamente, que es el de las cuidadoras. Y se habla de las cuidadoras y no de los cuidadores. Entonces, creo que todo esto es algo que tiene que mirarse desde esta mirada. Y además, las mujeres vivimos más. Es decir, claramente nosotros tenemos
un peso adicional en este tema. Ahora, como decíamos en el video, la expectativa de vida en Chile para las personas que llegamos en buenas condiciones, las mujeres a los 60, es de 90.4. No estoy hablando de esperanza de vida, estoy hablando de expectativa de vida. Y por lo tanto, ¿cómo no nos vamos a preparar para vivir plenamente esta etapa? Y para los varones, los que llegan bien, en buenas condiciones, a los 65, 85.3. Ahora, esta situación, si no hacemos nada, no puede ser más insustentable. Y aquí yo voy a citar al director del Age Lab del MIT, que tiene un libro maravilloso sobre la economía plateada, que dice: la humanidad hoy día se parece cada vez más a una embarcación que tiene más pasajeros y menos remadores. Por lo tanto, claramente esto tiene que cambiar y la manera de hacerlo es evitando que las personas mayores se vayan a sentar a la plaza, alimentar las palomas, lo estoy hablando en sentido figurado, porque eso lo único que hace es acelerar el proceso de envejecimiento, acelerar el hecho de que alguien de la familia va a tener que dejar de trabajar, generalmente una mujer, para cuidarlo. Acelerar este proceso que significa que cada vez el peso financiero para el Estado va a ser mayor, insustentable. De aquí me anclo entonces para los ODS. Bueno, y aquí llevando los datos que se dieron en el video a las proyecciones poblacionales de Chile, si hoy nosotros tenemos que somos un 22% de la población al 2030, al año 2050 vamos a ser un 32%. Es decir, uno de cada 3 personas vamos a ser mayor. Entonces, claro, la pregunta es, si nosotros vamos a vivir 40 años como personas dependientes, ¿quién va a financiar aquello? Y por otro lado, ¿qué pérdida de talento? Volviendo a la señora Carmen Gloria Villalobos. Imagínense que todas estas personas, ¿para qué decir Humberto Maturana, que se nos acaba de ir, Gastón Sublet, tantas personas que hoy día nos iluminan con su sabiduría, si se hubieran ido a descansar todo lo que hubiéramos perdido? Entonces, toda esta situación, la pandemia solo vino a profundizarlo. Un proceso que venía acelerándose. Hoy día se dice que la frase que resume de cómo vamos a salir de la pandemia es: con menos salud, porque interrumpimos tratamientos médicos, porque la alimentación no fue tan adecuada, porque no tomamos sol, etc. Y más empobrecidas, porque la mayoría de las personas, si estaban trabajando, fueron enviadas a su hogar para que se cuidaran, porque somos público de riesgo, y probablemente van a ser reemplazadas o por alguien joven o por un robot, porque aquí entra a jugar la brecha digital. Nosotros no somos nativos digitales, por lo tanto estamos acostumbrados a ser instruidos, no a intuir dónde diablo está la flechita verde que me logra hacer lo que yo quiero. Por lo tanto, la brecha digital aparece como un tema de la más alta prioridad, de tal manera que las personas mayores nos podamos mantener activas, vigentes y colaborando con el mundo que se viene. En este panorama, que como ustedes ven, hay una oportunidad y hay una pérdida de oportunidad, la sociedad lo único que se le ocurre es invitarnos a descansar. Ustedes ya están trabajando, cuídense, en la familia, el cuídese, pero resulta que ese mensaje no es lo que nosotros necesitamos. El mensaje que nosotros necesitamos es cómo hacerlo para seguir activo, cómo hacerlo para seguir productivo, como para seguir desarrollando plenamente nuestro potencial. Y por lo tanto podemos concluir que algo claramente es insustentable, algo hay que cambiar. Básicamente comencemos por el cambio de la mirada de la sociedad hacia nosotros, y entender que el envejecimiento no es solo un fenómeno biológico, sino que fundamentalmente cultural. Y en la sociedad cristiana occidental es donde más duro se le está pegando por este endiosamiento que se hace de la juventud. No así en nuestros pueblos originarios, en las culturas asiáticas, donde se releva la sabiduría y el aporte en varios planos de las personas mayores.
Segundo, los medios de comunicación que no paran de hablar del abuelito, siempre de una posición de vulnerabilidad, siempre, nunca como protagonista. Si algo le pasa a una persona mayor, le van a preguntar a la persona que iba pasando por ahí o a la hija que lo acompaña, pero nunca le van a preguntar a la persona. Y por otro lado, los empleadores que tienden, tal vez porque los empleadores hoy son gente de 35, 45 años, prefieren trabajar con alguien como ellos. Y con esto se cierran las puertas del trabajo, ¿no? Y esto lo hemos conversado en muchas instancias. Pero también tenemos que cambiar la mirada de las personas mayores, porque si yo creo que no voy a poder, no voy a poder. Y nosotros hemos visto, en Travesía 100 hemos hecho mucho aprendizaje digital, y lo hemos hecho con pobladores de La Pintana, y lo estamos haciendo con presidentes del Senama, gente que ha tenido precario acceso a la educación, y sin embargo, con la metodología apropiada, se dan cuenta que pueden, y de ahí no paran más. Porque efectivamente a través de la digitalización es que la persona aprende, se conecta, se entretiene, etc. Por lo tanto, los mayores tenemos que dejar de decir yo ya no puedo y cambiarlo por yo sí puedo. Ahora, por todo esto, que fue que fundamos Travesía 100 como una empresa B con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, motivándolas a que descubramos y desarrollamos todo nuestro potencial para seguir siendo un aporte a la sociedad, que es lo que a nuestra generación le hace tanto sentido. Yo es la frase que más escucho. Quiero sentirme útil, no quiero ser un cacho para los hijos. Y lo que más me encanta digitalizarme es que ahora puedo hacer mis trámites, ahora puedo comprar. Este grito así de independencia y autonomía que hoy día cruza las conversaciones de las personas mayores. Y por lo tanto, nos importa incidir en las políticas públicas. Ahora estamos, por ejemplo, muy activos en ver cómo las personas mayores vamos a aportar a la nueva constitución, de difundir en los medios de comunicación casos inspiradores que efectivamente muestren una realidad distinta, y finalmente empoderar a las personas mayores para poder avanzar hacia un envejecimiento positivo. Entonces, en síntesis, somos una nueva generación que no somos jóvenes, tampoco somos ancianos, y que estamos decididos a reinventar este nuevo periodo que llamamos no de envejecimiento, sino que de longevidad. Es decir, no poner el foco en lo que no hay y poner el foco en lo que sí hay, en el potencial. Y contarles una sorpresa, y este es un cuadro que hizo el World Economic Forum, que tomó las 6 encuestas globales de felicidad. Y miren ustedes cómo coinciden, y esto es muy esperanzador. Hay una cumbre aquí a los 20 años, que es cuando las personas jóvenes se sienten que tienen el mundo en el puño, y van a ser geniales, y sus vidas van a ser geniales, y se van a casar con el príncipe azul, y sus hijos van a ser premios Nobel. Y estos se encuentran con la vida real y empieza a decaer, ¿no? Pero miren a los 50 años lo que pasa. Hay un factor interesante en el sentido de, a esta edad, decir, vieja yo no me siento vieja, yo me siento lo de antes. También es lo que hay, y por lo tanto dejando de añorar lo que así, la expectativa que yo tenía a los 20, simplemente disfruto lo que hay, lo que tengo. Si es echarle algo a la olla, si está rodeada de cariño, bien. Es decir, ajustamos nuestras expectativas a la realidad. Por supuesto también que en este periodo la muerte se nos empieza a acercar como posibilidad, y por lo tanto el tema del legado, del propósito, también adquiere mayor importancia. Pero vamos ahora al tema que más les interesa, las personas mayores y el trabajo. Y aquí voy a citar el documento que hizo el Centro de Innovación el año pasado, sobre la hoja de ruta, en que el cambio cultural y el trabajo eran los 2 grandes cambios que había que hacer si que queríamos aprovechar bien este cambio demográfico. Y voy a citar: se ha observado un gran aprecio por las habilidades blandas que tienen las personas mayores, siendo reconocidas en la atención de público y la capacidad de supervisar, administrar, asistir y asegurar la satisfacción del cliente. Es decir, hay ciertas industrias, llamémosla la tecnológica,
la publicitaria, en que pues, hay excepciones, por cierto, pero las personas mayores puede que no despleguemos todo nuestro potencial, pero en cambio todo aquello que implica sobre todo el contacto humano, sí que lo es. Y después hay algunas frases que encontré interesante rescatar. Una jubilación anticipada tiene un impacto negativo en los indicadores de salud. Y el trabajo es un factor protector de la vejez y generar condiciones habilitantes es lo que hay que hacer, de tal manera que favorezcan un tránsito gradual hacia la jubilación, que puede ser jubilar y hacer algo nuevo, reinventarse, o jubilarse para descansar, que sobre todo en ciertas actividades es una añoranza requete legítima. Y aquí cito con mucho cariño y comprensión a los profesores, que los profesores en general han tenido una vida muy cansadora, para qué decir las personas que han hecho trabajo agrícola o en la construcción, en que mucha gente me dice, ¿sabe, señorita? A mí me duele el cuerpo, ya el cuerpo no me da. Entonces, es evidentemente que depende de la industria las ganas de seguir o no en lo mismo proyectándose, o simplemente un cambio a otra cosa, o simplemente a descansar. Entonces, en lo que yo voy escuchando por ahí, los atributos específicos de las personas mayores en el trabajo, en primer lugar, hay una cercanía. Hay una cercanía que se valoriza mucho en cuanto a en las relaciones. Mayor empatía con la diversidad, una capacidad de escucha activa, que es algo que hoy día hace tanta falta. Hay una humildad y gratitud hacia tener un trabajo y por lo tanto no tener problema con que uno lo mande una persona menor. Hay una fuerte identificación con el trabajo. Nuestra generación, como les decía, uno, trabajamos mucho, y dos, nos gustó trabajar y nos tendemos a sentir orgullosos. Una persona que estuvo 40 años en Correos de Chile y sabe mucho de Correos de Chile, vaya que habla con camiseta de su trabajo. Y por lo tanto, esta persona, si se trata de traspasarla... Estoy en un Zoom. ¿Necesitas algo? Sí, que voy saliendo a dejar la Mariana. Ya. Quería pedirte ¿Alguien tiene que mutearse? Bueno, un conocimiento de la cultura interna y del negocio, hay un orgullo por el trabajo bien hecho, hay una camiseta puesta en las buenas y en las malas, y también hay, con tercer un ámbito de la colaboración. Esta disposición a ayudar y aportar a otros, nada nos guste más que alguien nos pregunte el cómo se hace y poder aportar. La valoración de la intergeneracionalidad, a nosotros nos gusta relacionarnos y aprender de las personas mayores, la invitación a co-construir soluciones en que cada generación aporta su historia, aporta su acervo cultural, es un tremendo aporte a la innovación. La posibilidad de tener una jornada flexible, como les decía yo, las personas mayores nos hemos adecuado con mucho gusto al teletrabajo, por lo tanto, como el mundo viene con trabajo líquido, yo creo que para nosotros también es una oportunidad, y la posibilidad de hacer mentorías cruzadas. Nos apadrinamos mutuamente con una persona más joven, yo le doy un ámbito de conocimiento y él me da lo suyo, y juntos hacemos como 1 más 1 más que 2, ¿no? Y los grandes desafíos, y con esto para que Janina no se ponga tan nerviosa, con esto termino rápidamente. En primer lugar, lo primero es derribar los estereotipos y pensamientos limitantes. Y aquí no le digo solamente a las personas mayores de sí mismos, no le digo también a los empleadores, la gente que va a estar con nosotros en ámbitos laborales, se lo digo a la familia. Creo que las familias se han equivocado profundamente en la manera de relacionarse con las personas mayores en pandemia. Pero esto lo dejamos para otro discurso, porque aquí hay mucho que hablar y creo que se está haciendo mucho daño a las personas mayores por el interés de, comillas, protegernos en pandemia. No porque no haya que protegernos, pero sabemos protegernos y sabemos autocuidarnos. Lo que no queremos es que nos maten. La opción explícita, ¿no es cierto?, por reciclar talento, es decir, lo que yo aprendí en la universidad, claro, no tiene nada que ver con lo que yo hago hoy día, y si yo no me predispongo a aprender continuamente de mi competencia, pero también otras herramientas que no sospechaba, es clave si uno quiere sobrevivir en esta época. La capacitación
tiene que ser adecuada metodológicamente. Les contaba yo en lo que hacemos nosotros de travesía digital. Claramente tenemos una metodología específica que es lo que nos ha permitido los logros que hemos a poder acumular, que los diseños, tanto de hardware como software, tienen que ser amigables. Claramente nuestra córnea no está más opaca, por lo tanto necesitamos más contraste, etc. Y que es muy conveniente que antes, mucho antes de que llegue la edad de la jubilación, nos preparemos para ese momento, ya sea adquiriendo nuevas herramientas para poder seguir en esa misma empresa, o porque llegó el momento de reinventarnos y queremos aprender un nuevo oficio, una nueva carrera. Pero ya sea dentro de la organización o fuera de la organización, es fundamental el aprendizaje continuo. Y una invitación, como hoy día se está hablando de la economía plateada, que constituimos un gran mercado, que la innovación sea con nosotros y no para nosotros. Si es para nosotros, de verdad que se van a equivocar, porque nadie sabe lo que estamos viviendo excepto nosotros. La imagen que hay en los libros del Ministerio de Educación o en la prensa siempre es la viejita que está sentada en un sofacito frente a la ventana, y si es que teje, entonces tiene que ser con nosotros. Y finalmente decir que ya que estamos en un momento de tanto cambio, ¿no? A mí me tocó vivir el mayo del 68, vi derribarse el muro de Berlín, el plebiscito del 68 88 con un lápiz, ¿no es cierto? A Mandela salir de la cárcel, a Obama entrar a la Casa Blanca. Hoy día la nueva constituyente ser presidida por una mujer indígena. Hoy que hay tanto cambio, este es uno más. El cambio demográfico es uno más. Y aquí lo interesante es que este cambio es para todos, no es solamente un grupo, porque afortunadamente, yo siempre lo digo en el ámbito de la discriminación, la diferencia de la discriminación por edad es que de ese club pertenecemos todos, así que bienvenidos y hagámoslo juntos. Gracias, Janina. Muchas gracias, Jimé. Te pasaste, tremenda presentación. Ya nos tenemos, yo creo, varias preguntas que hacer, así que espero que la gente ya empiece a hacernos las preguntas vía chat. Y nos deja bastantes reflexiones, anoté varias, pero las voy a dejar para la instancia de las preguntas. Así que ahora vamos a dar el pase a Carlos. Si estás por ahí, Carlos. Sí, acá estoy. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Presento nomás? Ahora adelante. Sí, la cámara es tuya. Ya voy a compartir también pantalla. Usted me avisa si se está viendo. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Ya, perfecto. Muchas gracias, Janina, por el pase. Bueno, primero que todo agradezco la invitación. Le agradezco en nombre de Senior Lab, que es este laboratorio de innovación social en vejez y envejecimiento. Y también, antes de partir, quería decir que me encantó la presentación de Jimena. Yo creo que solo para aportar en la mirada para y también desde, creo que es importante, ojalá poder avanzar hacia el desde también, ojalá enfrentar una sociedad desde la mirada de las personas mayores. Y ese es como un desafío quizás que aún tenemos por delante. Bueno, yo soy Carlos Román, soy coordinador de innovación en Senior Lab UC, también coordinador de desarrollo en CoLab UC, que es un laboratorio de innovación social, pero lo que me convoca es este espacio, solo y de forma muy cortita para que nos conozcan. Somos un laboratorio de innovación social que busca acelerar iniciativas multisectoriales, ojalá que mezclen el mundo de la vejez y el envejecimiento, y la innovación, y que con eso nos permitan avanzar hacia nuevos modelos de desarrollo sostenible. Somos una iniciativa que está impulsada y creada por el Centro UC de Estudios de Vejez y Envejecimiento y CoLab UC. Y de forma complementaria a lo que expuso Jimena, yo lo que traigo acá para poder compartir con ustedes son algunos datos, cifras, algunos los mencionó Jimena, algunos los mencionaron en el video, pero cada uno de estos datos, cifras, desde mi punto de vista y de lo que nosotros trabajamos, nos ayudan a complementar la mirada que tenemos sobre este tremendo desafío, que más que del futuro ya es muy del presente. Entonces, lo primero, quería partir definiendo como lo que entendemos como economía plateada o silver economy, que es esto que abarca actividad económica relacionada con la producción, el consumo y el comercio de bienes y servicios relevante para las personas mayores, tanto públicos como privados. En el fondo es todo lo que se relaciona con las personas mayores a nivel de producción, consumo y comercio. Entonces esto es lo que se le está denominando en el mundo como Silver Economy, y que en su traducción es economía plateada.
Uno de los grandes impulsores acá, por lo menos en América Latina y el Caribe, es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay algunos documentos que ahí pueden buscar. En la presentación tengo las fuentes también, así que también las pueden googlear, pero que nos invitan a pensar sobre este desafío. Entonces, lo que primero quiero compartir con ustedes son algunos datos y antecedentes de contexto desde lo que pasa a nivel global y local. Algunos ya se han ido mencionando, pero creo que pueden complementar. En el video se mencionaba de este estudio que hizo el Mercurio, que se hablaba de 1 de cada 6 personas. Yo traía un dato de 1 de cada 4 personas. Justamente estábamos hablando antes de que hay otros que hablan de 1 cada 3, 1 cada 5. En el fondo, más allá de eso, en lo particular, es que se estima que para el año 2050 vamos a tener una población en sí envejecida. Acá lo que ustedes pueden ver es un poco la evolución de la edad media por continente, y pueden ver cómo en general, a excepción quizás de África, la mayoría de los continentes están evolucionando de manera muy acelerada. Si uno ve, por ejemplo, lo que está pasando en América Latina y el Caribe, que es esta línea verde, puede haber una tendencia muy acelerada, al igual de lo que pasa en Asia, que son dos continentes altamente envejecidos, sobre todo en los últimos años. Pero en general lo que uno ve a nivel de tendencia es que es algo que está ocurriendo. Esto también lo quería contrastar con lo que pasa con la población de entre 0 y 14 años. Entonces, cuando uno ve cómo la población de 65 años y más va en una transición en constante aceleración y va cada vez en aumento, cómo la población también a la vez que es la población más joven está disminuyendo. Entonces, estos datos, al final, yo creo que al final los datos uno los tiene que comprender solamente para entender el tremendo desafío que tenemos por delante, porque estos datos es una tendencia que, de alguna manera, no es una tendencia que vaya a cambiar, sino que es una tendencia que va a seguir ocurriendo y tenemos que ver cómo enfrentar los desafíos que se nos vienen. También quería compartir este dato que está en este documento que se llama ¿Cómo se prepara Chile para envejecer?, del Observatorio del Envejecimiento, que salió recientemente, se publicó recientemente, que habla de un poco cuáles son las proyecciones poblacionales de los países de la OCDE. Entonces acá uno puede ver también cómo en general hay países que están teniendo una tendencia hacia el envejecimiento mucho más acelerada. A pesar de que Chile no se encuentra como en el top 3, por ejemplo, donde sí podemos encontrar países como Corea, Japón, bueno, ahí ustedes los pueden ver, Grecia, sí es uno de los países que se encuentra con la mayor caída porcentual en lo que respecta a personas menores de 14 años. De todos modos, en general en el continente, Chile y Uruguay son de los países donde la tendencia se está viendo de forma más fuerte. Y si vamos, por ejemplo, a lo que es la economía plateada, en un documento que elaboró el BID, es muy interesante porque habla de cómo el consumo de las personas mayores, por ejemplo, en Japón, ha ido en aumento en los últimos años. Y cómo la cifra se ha ido duplicando en los últimos 20 años y que ahora representa, como bien dice ahí, prácticamente la mitad de todos los consumos que se realizan en dicho país. Lo que implica que ya ha superado el 1,1 trillón de dólares a nivel de consumo. Solo esto estamos pensando solo en Japón, que como vimos en la tabla anterior, Japón es uno de los países que tiene una transición que ha sido más acelerada. Y en la Unión Europea ya se viene hablando de cómo este mercado o este grupo económico también está en aumento. Y hoy en día podemos hablar de que tiene un crecimiento anual de alrededor de un 5%, eso es lo que nos muestra este estudio que hizo el BID. Y estamos moviendo que ha crecido cerca de 4,4 trillones de dólares en los últimos años. Por ende, podemos ver que en sí este segmento, que vemos que a nivel de datos va en aumento, también está repercutiendo en la economía. Entonces, eso es como súper clave y por eso se habla de esta Silver Economy o economía plateada. En lo que pasa de forma más cercana, quizá, acá podemos ver lo que pasa en los distintos continentes. Entonces, en América Latina y el Caribe, podemos ver que un 30,2%, que creo que lo había mencionado Jimena, se estima que será el crecimiento del consumo de las personas mayores en América Latina y el Caribe. Pero en general lo que vemos es que hay una tendencia donde las personas mayores van a ser los grandes consumidores y van a ser como los grandes actores de nuestra economía en los próximos años. Por ende, no es un desafío menor el pensar en qué hacemos hoy para enfrentar esos desafíos que ya se nos están acercando.
Y este otro estudio, que también es súper interesante, que se le hace súper poquito, que es del BID, que se llama Economía Plateada, Mapeo de Actores y Tendencia en América Latina y el Caribe, lo que se hizo fue identificar los distintos actores que estaban trabajando bajo el concepto de economía plateada, que a pesar de todo sigue siendo un concepto bastante nuevo, por lo menos en nuestra región, y se identificó que en general el 40% de los actores que declaran que trabajan en economía plateada vienen de los sectores de salud y atención de dependencia. O sea, ¿qué nos indica eso? Que por un lado sigue siendo muy prioritaria nuestra mirada hacia la atención respecto a la salud, pero que sí es muy importante avanzar en otros sectores. De alguna manera lo podemos ver como una oportunidad también, de cómo algunos sectores que no están abordando todavía el concepto de la economía plateada, sí vale la pena que lo hagan. Por ejemplo, turismo, transporte, que de hecho en el video se mencionaba que uno es el 11, que tiene que ver con ciudades sostenibles. Y eso apuntan directamente, por ejemplo, en algunos de esos ítems. Entonces, como aún el concepto de economía plateada sigue bajo una mirada muy de dependencia. Y sabemos que la gran parte de nuestras personas mayores no es dependiente, es autovalente. Si lo vemos a nivel de contexto local, hoy en día, de acuerdo a los datos de la CACEN, son cerca de 3,5 millones de personas las que viven en nuestro país, y esos son los datos que nos entrega la CACEN. Y otro dato que nos ayudan a comprender lo que es el fenómeno es que lo que tiene que ver con la dependencia funcional, que a veces también está esta concepción de la persona mayor dependiente. Sabemos que solo un 14,4% posee dependencia funcional, lo cual es una cifra bien menor en relación a la percepción generalizada que se tiene en nuestra población, donde cuando uno le pregunta a otra persona cuál es la mirada que tiene de las personas mayores, tiende a tener una mirada más de dependencia. Sabemos que casi un tercio de nuestras personas mayores sigue trabajando y que la mayoría lo hace por necesidad económica. Cerca del 66% de los trabajadores lo hacen por necesidad económica. Pero aunque no tuviese esa necesidad, casi un 70% seguiría trabajando. Y ahí hay otras lógicas que tienen que ver con el sentirse parte de una sociedad y no excluido de la misma. Entonces, es importante comprender que el principal factor que lo hace hoy, que hoy día trabajen es la necesidad económica, pero que a pesar de que no la tuvieran, seguirían trabajando. Y hay un 63% de las personas mayores que manifiestan que tienen una preocupación de tener que depender de otros. Entonces también eso va explicando un poco de esta lógica de sentirse que efectivamente no son excluidos ni apartados de nuestra sociedad, sino que son actores autovalentes y que pueden desarrollarse al igual que cualquier otro grupo etario. Esto también este gráfico lo mostró Jimena, en un poco las proyecciones que se tienen para el 2050. Si lo vemos solo en Chile, así como lo hablamos en contexto global, se estima que para el 2050 un 32,1% de la población chilena va a tener sobre 60 años. Uno mira el 2050 como si fuese muy lejano, pero me acuerdo cuando empezamos a hablar de 2030, alcanzar las metas de desarrollo sostenible, ya nos damos cuenta que nos quedan solo 9 años. Entonces, es muy importante quizás este espacio, así como otros que uno puede ir creando, para poder conversar sobre esto. El 2050 lo más probable es que se nos va a venir mucho más encima de lo que nos vamos a dar cuenta, y ya para ese entonces vamos a tener un 32,1% de la población sobre 60 años. Si estimamos como en función de algunos datos y hacemos algunas como correlaciones, la CACEN lo que nos entrega es como lo que gastan las personas mayores en promedio, y se estima que en general las personas mayores en promedio gastan 289.000 pesos mensuales. Si consideramos la cantidad de personas mayores, que vimos que eran cerca de 3,5 millones de personas en Chile, en general podemos estimar que es un segmento que eventualmente puede llegar a mover casi 1 billón de pesos de forma mensual, solo como en nuestra economía. Lamentablemente hay una falta y es un poco los desafíos que le voy a plantear al final, faltan antecedentes para poder estimar con mayor peso y estudio y evidencia como el aporte que realizan en términos económicos. Pero sí es importante comprender que es un segmento que sí mueve muchos recursos a nivel país, más allá de si están insertos en el mundo laboral o no. En sí, a nivel de consumo, sí generan mucho movimiento de recursos a nivel país. Si nos enfocamos netamente en lo que es ahora, en el contexto de trabajo y emprendimiento, muchas veces la Silver Economy, bueno, veíamos que la Silver Economy, en general, los actores que la están trabajando, siguen trabajándola bajo esta mirada como más de salud-dependencia, que quizá una mirada más como desde el con, que como Jimena nos invitaba, quizá no, Jimena nos invitaba a pensar por el con, aún se sigue trabajando quizá de esta mirada para la persona mayor, entonces salud-dependencia. Y otro tema que aparece mucho es el trabajo y emprendimiento, y ahí creo que vale la pena ver algunos datos, cifras que nos ayudan a comprender de lo que está pasando.
Respecto a la fuerza laboral, desde el 2010 el país cuenta con una la fuerza laboral más envejecida de Sudamérica. Acá lo que podemos ver es la mediana de la fuerza laboral en años, y podemos ver cómo ha ido evolucionando desde el 2010, 2015 y 2019. Bueno, acá si no lo habían encontrado está Chile. Y podemos ver cómo la fuerza laboral en Chile hoy en día está cercana, está por sobre el 41 años de edad, pero ha tenido una tendencia de constante evolución a ser una mediana de fuerza laboral más envejecida. Pero en general eso es algo que vamos a ver en todos los países de la región. Lo que pasa es que en Chile se ha dado con mayor fuerza. Otros datos que son súper interesantes para plantear y que vale la pena ponerlo en la discusión. En general, los hombres con mayor frecuencia han realizado un trabajo remunerado, aunque fuese por alguna hora durante el último mes. Esto de acuerdo a unos datos que se hizo el 2017, pero que siguen siendo súper relevantes, porque en la encuesta Calidad de Vida es la vejez que hace la Universidad Católica, que las mujeres trabajan más por cuenta propia, a diferencia de los hombres, quienes se emplean más en el sector asalariado, en el sector privado. O sea, las mujeres tienen más trabajo por cuenta propia, pero que aquí hay otro dato que siempre se recalca mucho, que hay una tasa de informalidad de personas sobre 65 años muy alta, que llega al 47,4% en hombres y casi un 60% en mujeres. O sea, hay muchas mujeres que trabajan por cuenta propia, pero también hay muchas que lo hacen de forma informal, tanto en hombres y en mujeres. Y hay múltiples desafíos asociados de por qué se generan esos espacios. Pero también vale la pena, quizás también por el grupo de actores que está participando en esta instancia, es pensar cómo estamos integrando a las personas mayores en nuestras empresas. ¿Y por qué hace que muchas personas mayores hoy día tengan que generar sus propias fuentes de ingreso, que en algunos casos son de mucha informalidad? Lo cual es un desafío que también tenemos que atender a nivel país, no tan solo como a nivel del sector privado. Respecto a si las personas habían trabajado, bueno, habíamos visto que algunas trabajaban de forma, en el último tiempo sí habían trabajado de forma remunerada, pero lo que sí podemos ver es que entre los años 2013 y 2016 sí han disminuido las personas que trabajan como empleados dependientes, y han aumentado los que lo hacen por cuenta propia. O sea, ha ocurrido una transición muy extraña, en lo que uno puede ver que en general la población está envejeciendo, pero lo que está ocurriendo con la población que envejece es que está accediendo a generar espacios por cuenta propia. En muchos casos ligados a emprendimientos informales, negocios informales o emprendimientos de carácter más tradicional. Respecto a la pandemia, de lo que ha sido, esto que también lo había mencionado Jimena, pero en general la pandemia, hay dos segmentos a los que más fuertemente se vieron afectados, que son los rangos etarios entre 15 y 24 años y los que tienen sobre 65 años. Fueron los más afectados en la situación de la pandemia, asociado a lo que ya fue mencionado del tema del teletrabajo, el tema de las brechas digitales. Hay una serie de desafíos que impactaron negativamente a nuestros mayores y que hicieron que tuvieran una caída muy abrupta a nivel porcentual. Y si vemos en cada 100 trabajadores, cada 100 puestos de trabajo, aproximadamente 19 puestos de trabajo corresponden a puestos de personas sobre 60 años. Lo cual uno dice, bueno, 19 de 100, pero es una cifra que no es menor. O sea, sigue siendo muy importante, y eso ve de que de alguna manera ya veníamos con una disminución respecto al trabajo dependiente, o sea, el puesto de trabajo donde eran remunerados en algún sector de la sociedad, y además la pandemia, esto hace que repercuta aún más en las personas mayores y muchos empiezan a quedar desempleados. Pero lo que pasa en el mundo del emprendimiento también uno lo puede contraponer respecto a las cifras de lo que pasa en el mundo laboral, y lo que sabemos de datos que nos entrega Cercotec y esta encuesta del Ministerio de Economía, que era la encuesta de microemprendimiento, que el 49,1% de las personas microemprendedoras tienen entre 45 y 64 años. Quise poner ese número porque es un rango que también se debe considerar que es como un rango de transición. Que muchas personas ya cuando empiezan a avanzar en la edad, empiezan a ver la posibilidad de microemprender de una forma más real. Y que un 16,8% de personas sobre 65 años son emprendedoras, microemprendedoras, lo cual es un dato bien interesante, porque los rangos etarios más altos tienden a tener microemprendimientos, pequeña y mediana empresa. Pero eso se contrapone con lo que pasa a nivel de Corfo.
que también eso nos permite comprender un poco lo que estamos haciendo para poder aportar en mayor innovación. En general, el perfil de proyectos de Corfo es diferente a un perfil de proyectos, por ejemplo, de Cercotec. Corfo en general pide características más ligadas al mundo de la innovación, y si analizamos la tendencia de lo que ha ido pasando en Corfo con la edad de los emprendedores, de acuerdo a un estudio interno que realizó la institución, es que la edad de los emprendedores en Chile, que eso fue al 2016, era de 33,7 años. Y ha ido disminuyendo, es decir, la gente que se acerca al mundo de la innovación ligada al emprendimiento es más joven. Por ende, también hay un desafío de cómo apoyamos espacios que sean emprendedores, pero también con rasgos de innovación que de alguna manera le permitan a estos emprendedores senior poder tener espacios de desarrollo de otras características, no desde un microemprendimiento, sino también desde un emprendimiento quizás como con algún rasgo de innovación y que le permita acceder a fuentes de financiamiento como las que entrega el Estado. Y además eso es súper importante porque sabemos con estudios que se han realizado en otras partes del mundo, como este que se realizó en Estados Unidos, que un fundador que tiene sobre 50 años en una startup, estamos hablando de una startup que está más ligada al mundo de la innovación, tiene casi el doble de posibilidad de alcanzar un crecimiento económico en menos tiempo respecto a un emprendedor que tiene 30 años. Y ahí hay varios factores. Uno es como la posibilidad, como el riesgo, como la frustración. En general los menores tienden a frustrarse más y por ende cuando emprenden se frustran y en muchos casos quiebran su negocio por frustración, porque no pueden tomar buenas decisiones. En general lo que se habla es que personas a más edad toman mejores decisiones cuando desarrollan emprendimiento y desarrollan proyectos de innovación. Entonces es súper importante apoyar este segmento de alguna manera para poder generar más startups, más emprendimientos que tengan personas, ya sea como parte de sus fundadores o como parte de los equipos, a personas sobre 50 años. Y ya como para ir cerrando ante los desafíos, algo que es súper importante tiene que ver con las brechas digitales, de lo que también se ha evidenciado la pandemia, y la pandemia evidenció claramente como la idea de que hay que acortar las brechas digitales. Esta es las personas que usan Internet por rango etario desde el año 2015, y vemos como las personas sobre 60 años eran las que por lo menos en Chile tenían menos acceso, que se ocupaban menos Internet. Eso creo que lo hemos visto y lo hemos sentido en este espacio de pandemias que hemos tenido. Entonces hay una necesidad de promover la adopción y la adaptación de tecnología a la era digital, y que de alguna manera ha repercutido mucho en las empresas y en algunas decisiones que han tomado las organizaciones a la hora de contratar o despedir a personas que trabajan en su empresa. Y solo para terminar, algunas reflexiones finales que de alguna manera desde el Senior Lab estamos viendo. Uno que tiene que ver con que debemos avanzar en adoptar otras miradas con menos prejuicios en torno a la vejez. Ya sabemos varias cosas de las que les mencioné, que en general las personas mayores son activos, no tienen dependencia, o sea, quieren desarrollarse en la sociedad al igual que cualquier persona, no tenemos por qué mirarlos de forma diferente, entonces tenemos que tratar de avanzar, adoptar otras miradas y tener menos prejuicios. En segunda instancia, es necesario investigar y así tener bases para el entendimiento, impacto que tiene la economía plateada en Chile, no planteada, plateada. Ahí nos falta más reflexión y discusión en torno a este tema. Como yo les decía, los únicos estudios que tenemos a mano al respecto son los que ha realizado el BID, de una mirada a América Latina y el Caribe, pero hay una necesidad de poder generar estudios a nivel local de Chile para entender el impacto que tiene este grupo etario en la economía a nivel local. En tercera instancia, la necesidad de promover la adopción y la adaptación de tecnología en esta era digital. Hemos visto que se han evidenciado en la pandemia y hay que avanzar urgentemente en acortar esas brechas digitales, no tan solo también quizás con estos grupos etarios, sino también lo que pasa en sectores más vulnerables también se ha evidenciado. Entonces, al parecer es una tendencia que ocurre en muchos niveles, pero sí fuertemente en los grupos sobre 60 años y más. Y en tercera instancia, que avanzar a tener empresas más amigables con las personas mayores. Las empresas, como bien dice aquí un texto, que las empresas deben estar preparadas para un entorno económico que probablemente va a ser muy diferente a lo que hoy en día estamos viviendo. Y en consideración de este último punto, y para las personas que están conectadas acá y que son parte de empresas, las quería invitar a que se puedan sumar a este proyecto que estamos desarrollando desde el Senior Lab, que se llama Empresas con Experiencia. Es un proyecto que lo comenzamos a desarrollar hace un tiempo atrás,
y dónde necesitamos el apoyo de todas las empresas que quieran avanzar en entender qué significa esto de ser empresas con experiencia, más amigable con las personas mayores, que de alguna manera pueda repercutir hoy día respecto a estos desafíos futuros que me invitaron a compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Sumamente interesante, un nuevo concepto que sin duda este grupo de empresas líderes del ODS y las distintas personas que hoy en día están conectadas, que en algún minuto fueron 58 personas, consideremos que es la economía plateada y la empezamos como incorporar en la manera de analizar diversos temas. Así que ahora creo que súper bien con ambas presentaciones. Por lo menos yo creo que las empresas que participamos en el ODS como tal, podemos decir que hemos avanzado en esta sensibilización, y ahora lo que vamos a hacer es pasar a la etapa de preguntas. Tengo entendido que han llegado preguntas, ahí está Jime, perfecto, justo, Jime apareció de nuevo. Así que estoy viendo internamente si es que van a pasar preguntas, si no, nosotros igual tenemos preguntas, yo tengo 1000 preguntas siempre. No sé, Angie o Fran del equipo de Pacto, si van a pasar alguna pregunta o parto yo. Yo creo que parto yo. Listo. Creo que en general los diversos comentarios que hemos visto hoy día, ya sea desde Margarita, desde el video, lo que ha dicho Jimena y Carlos, tenemos muchos desafíos al respecto de las personas mayores. Yo sé que ahí Jimé tiene sus palabras específicas y yo soy bastante cuidadosa en la manera en que las elijo, porque ciertamente muchas veces hemos infantilizado o tomado este nombre de los abuelitos, las abuelitas, cuando hablamos de las personas mayores. Eso es un desafío cultural, de hecho. Entonces, en este desafío que tenemos como mesa ODS 8, ¿cuál creen ustedes, y lo dejo abierto, sería uno de los desafíos más relevantes que tendríamos como empresa y que pudiésemos abordar dentro de este trabajo que vamos a iniciar, ya sea desde nuestros catastros, desde las buenas prácticas, tomando a lo mejor consideración que nosotros incluso como compañía como Sura Asset Management hemos tenido experiencia en esto, hemos realizado contratación de personas incluso pensionadas ya que buscaban trabajo y en día participan tanto de atención de clientes como de áreas administrativas en la compañía. Y sin duda puedo decir que han aportado fuertemente a la satisfacción de clientes porque se encuentran con sus propios pares muchas veces las personas que nos llaman, al equipo de trabajo, muchos de los temas que ustedes comentaban, y también ha sido clave, que lo mencionaba bastante Jime, la flexibilidad en términos de horario o de que el trabajo quede cerca de donde ellos viven. Entonces, podemos dar fe en el fondo que es posible esta contratación y esta continuidad, y que estamos llenos de varios sesgos, de varios temas culturales, de entorno, de contexto que ustedes abordaron bastante bien, y que también nosotros hemos hecho esos levantamientos en conjunto con un trabajo que estamos realizando con el CIEF de la Universidad de los Andes, con entrevistas, encuestas y todo, y hemos visto que hay harto tema a trabajar. Entonces, en ese contexto, si ustedes nos dijeran a nosotros como empresa, ¿cuáles son los top 3 que deberíamos elaborar y trabajar en este tremendo desafío? Si quieres yo parto, Janina. Adelante. Ya, yo creo que hay un documento que yo me atrevo a sugerirle a las empresas que revisen, que es un documento que sacó la Fundación Casa de la Paz hace 2 años, también con participación de Sura, en que lo que se buscaba era hacer la relación derechos humanos y personas mayores, que era un tema totalmente inesperado. Jimé, te dejé escuchar. No sé si soy solo yo. Yo estoy conectada. Ahí sí, te volví a ¿Ahí escuchar. Sí, ahí sí. Ya. Parte Sí, de los temas de hoy en día, el teletrabajo y la digitalización, no te preocupes. Y que parezca un gato, todo eso. Todo. Proponer un due diligence de los derechos humanos y personas mayores, y eso significa revisar, porque tú dices la gente, ¿discrimina? No, nosotros no discriminamos. A mí me tocó ser jurado del premio de la Fundación Carlos Vial Espantoso del Premio de Derechos Humanos y Personas en General, y yo mirar el segmento personas mayores, y ahí era alucinante, porque los grandes casos, los casos que finalmente terminaban distinguidos,
eran aquellos que no habían despedido a las personas mayores y tenían 2 o 3 viejitos o viejitas que habían entrado a los 15 años a trabajar y no los habían despedido. Cosa que es precioso, ¿no? O sea, es conmovedor. Pero uno, eran siempre aseadores o parecidos, y dos, la mirada era siempre desde como el paternalismo. ¿Cómo vamos a despedir a la señora Rosa? Pero no había una puesta en valor que el ser mayor podía hacer en la organización. Entonces, creo que si alguien mira el procedimiento de acceso, probablemente se va a encontrar con que hay una brutal discriminación y una brutal pérdida de oportunidad. Porque dicen que si tú mandas tu currículum y dices más de 55 años, la posibilidad de que lo abran es prácticamente nula. Y yo lo entiendo. Si yo tengo que ver 400 currículum y soy una headhunter, la manera de achicar la pega a la mitad es sacar a los currículum más de 55. Entonces, creo que ahí hay una mirada. Segundo, el tema de la capacitación dentro de la empresa. En el sentido de que si yo tengo recursos para capacitar a 3 personas, voy a elegir a los más jóvenes probablemente, porque, comillas, voy a tener más rendimiento. Y tercero, ¿cuál es el cómo yo acompaño en esta transición? Como decía yo, hay múltiples, es como el árbol y las ramas, ¿no? Yo me puedo ir por distintas ramas hacia qué quiero hacer en este periodo de la vida, y por lo tanto entender las opciones, las implicancias de cada opción y apoyar en ello. Eso como una cosa. Y lo segundo es la brecha digital. Eso yo creo que ya lo mencionamos, por lo tanto es algo que hay que hacer. Y tercero, usar la experiencia de las personas mayores, aprovecharla, capturarla en cuanto a capacitar a otros. Lo que nosotros nos damos cuenta en Travesía 100 es que nuestra fórmula de la Coca-Cola, para decirlo bien en simple, es que nosotros somos mayores que capacitamos a mayores. Porque cuando a mí una persona joven me enseña a usar una nueva app, yo me tupo, me voy a negro, me da vergüenza preguntarle 7 veces lo mismo, pero una persona mayor no me da vergüenza. Entonces, creo que el usar mayores para capacitar a mayores es la mejor metodología. Se tienen esas 3 mis consejos. Muchas gracias, Jiménez. No sé, Carlos, ¿quieres comentar algo adicional? Sí, yo creo que hay un tema de cambio de mirada que es fundamental y que a veces uno, no sé, como que tiene que permear a toda la organización, porque no tan solo a los que toman las decisiones, sino también a quienes viven el día a día intergeneracionalmente. Entonces ese cambio de mirada tiene que afectar a toda la organización, y ahí quizá uno podría generar como empresa buenas prácticas que permitan abordar estos temas y reflexionar internamente, tener espacio de conversación, diálogo, escuchar efectivamente qué piensa uno y el otro, porque sí, es como ahora, de hecho creo que es un buen momento, estamos en una etapa de mucho diálogo a nivel país, qué mejor que también generar espacio de diálogo al interior de las empresas que nos permitan comprender cómo que en general la sociedad está cambiando y por ende hay que tener esos espacios. Y ahí hay otros temas asociados a la... Yo sé que, por ejemplo, a la empresa hay muchos temas asociados a la productividad, y ahí como no hay estudios asociados que puedan decir los impactos directos o indirectos que tienen las personas mayores en la productividad, no asociadamente, sino al rol productivo de hacer algo, sino también a los impactos positivos que tienen en la convivencia, que eso igual repercute en la productividad. Hay que avanzar en ello. Si hay empresas interesadas, genial que puedan establecer sus propios indicadores, levantar números, entender qué pasa, cómo efectivamente tienen un impacto positivo las personas mayores cuando siguen trabajando en la organización, porque uno desde la intuición sí lo sabe y lo piensa. Y hay algunos datos quizá un poco incipientes de lo que ocurre en países asiáticos, donde sí se sabe que las personas mayores contribuyen en los espacios de trabajo. Pero como no tenemos la realidad, entonces uno tiende a pensar, como lo que a lo mejor decía Jimena, que cuando va a buscar, se oferta una vacante, no, personas mayores no. Entonces, ¿por qué no me aporta? Pero es porque no hemos levantado esos datos que me permitan entender desde lo humano y desde lo productivo cuáles son los impactos que pueden tener. Y ahí hay varias posibilidades que también mientras se pueden seguir trabajando. Por ejemplo, repensar como qué pasa con el retiro laboral, hablamos de promover formas flexibles de trabajo, sobre todo ahora, como dar más flexibilidad de trabajo,
potenciar programas de formación continua, promover la adopción como de nuevas tecnologías, cortar la brecha, y también el tema del emprendimiento senior yo creo que es clave. Ahora se habla del intraemprendimiento, que son como los emprendedores al interior de la organización. También se puede favorecer el intraemprendimiento senior. ¿Por qué no le damos a las personas que tienen más experiencia en la organización espacio para crear nuevas cosas, nuevas soluciones desde esas mismas experiencias? Finalmente esa experiencia puede ayudar mucho a generar innovación en proceso interno, en nuevos productos y servicios, cosas inimaginables, pero si no generamos ese espacio, es muy poco probable que los tengamos. Entonces, yo creo que hay estos desafíos que las empresas pueden asumir. Y por eso, bueno, yo al final hacía la invitación que si quieren también nos pueden escribir, porque nosotros estamos en un proceso de tratar de comprender y aprender de lo que se están haciendo en Chile, cosa de poder también generar como una hoja de ruta a las empresas que quieran ser más amigables con las personas mayores. Que de hecho Jimena también la invitamos a participar del grupo que está ahí, como el de la mesa de trabajo. De hecho, Carlos, nosotros también estamos parte de esa mesa. No pudimos estar en la primera sesión. Sí, también. Así que, y lo vamos a comentar ya en una siguiente sesión con más detalle con el grupo del ODS 8, que ojalá seamos cada vez más empresas, porque somos un grupo, pero siempre es bueno más. Han llegado varias preguntas. Yo había estado preguntando, pero yo misma, mi desafío digital, no había visto que había preguntas y respuestas. Usuaria un poco de Zoom. Hay varias preguntas que a lo mejor se pueden haber contestado con algunos comentarios que se acaban de hacer, como por ejemplo qué estudios sería importante que realizáramos desde el sector privado, qué datos sería interesante levantar. Algo de esto tú acabas de comentar, Carlos, y probablemente podríamos incorporarlo dentro de la mirada del grupo como tal, que va a hacer este levantamiento de información con los distintos signatarios. También hay varias preguntas... por ejemplo, ahí respecto a eso, solo para aportar y contarnos, lo que nosotros estamos haciendo es levantar datos para generar indicadores de productividad y generar indicadores de buenas prácticas, siempre poniendo a la persona mayor en el centro, y esa es nuestra mirada, y para ello lo estamos trabajando con empresas y grupos de expertos que nos permitan comprender cómo ser una empresa amigable bajo también el entendimiento que aún no entendemos, no sabemos qué es una empresa amigable. Entonces ahí estamos avanzando un poco en esa línea, así que si también hay empresas que quieran ayudarnos y poder abrirnos las puertas de su organización con datos, cifras, que nos permitan entender lo que pasa al interior de su empresa, genial, porque de hecho eso después va a quedar un insumo abierto para todas las organizaciones, entender un poco cuál es la hoja de ruta para ser más amigable. Claro. Claro. Voy a dejar el correo de contacto ahí en el chat por si acaso, por si a alguien le interesa. Y con un zoom importante a la región metropolitana. Hay varios comentarios que también hacen, muchas gracias por el espacio, se mencionan temas de, por ejemplo, la educación, el acceso a educación, y a lo mejor tiene que ver un poco con esta brecha digital, alguna deuda al respecto de acercar, de que las personas terminen la educación media, y con eso también acercar la brecha digital, y a lo mejor es parte de los temas que podríamos también conversar como mesa, lo digo más a nivel general que como pregunta, por si quieren comentarlo. También conocer a lo mejor de mejor manera, también nos comentan qué incentivos o aportes hacen el Estado hacia el sector privado para la contratación de personas mayores. Y hoy en día en general, que yo sepa, Jime o Carlos, no hay un incentivo particular de contratación, solo está la ley de inclusión laboral, en que si la persona es mayor o independiente de la edad, las empresas tenemos que cumplir con esa contratación hoy en día, pero no sé si ven algo adicional que el Estado esté fomentando la contratación. Bueno, Sense tenía una iniciativa que entiendo que la suspendió, porque no hubo la respuesta que ellos esperaban de parte de la empresa. Era un incentivo para el salario de la persona y era un incentivo para la empresa para la capacitación. Era bastante atractivo y fue una lástima que el resultado no estuviera. No sé si estarán pensando reformatearlo, pero eso ocurrió. Muy buen dato. O sea, Sense es la organización ahí donde hacer la consulta en que van. Y quizá ahí solo para aportar, antes de la pandemia igual cambió un poco el contexto y el panorama, porque previo a la pandemia se estaba trabajando a nivel de Estado en algunas mesas de trabajo para avanzar en cómo poder, no sé si asociado a incentivos específicos respecto a la pregunta, pero sí avanzar como de cómo hacer que las empresas pudieran tener prácticas para incorporar este segmento, buenas prácticas. Entonces se estaban haciendo cosas, pero justo viene la pandemia, el segmento más afectado al inicio, ¿se acuerdan que al inicio fue como el segmento más golpeado, fue las personas mayores? Entonces como cambió un poco el giro y ahí se dejaron de atender. Yo
espero que de alguna manera, como dice, no sé, como lo que pasa con Sense, lo que también pasaba con Senama, ahora, bueno, cada vez que se pueda retornar un poco la normalidad, podamos retomar esas conversaciones, mesas de trabajo, habían varias ideas dando vueltas. Gracias, Carlos y Jiménez. Hay un tema adicional que ya nos va quedando poco tiempo. Mira, hay varias preguntas, hay temas de ciudad amigable que lo conversamos, de hecho justo ayer salió un reportaje en un canal de televisión, lo complejo que era todo el tema de la escalera en Valparaíso sin los ascensores que funcionaban, que por acá también se comenta. Hay varias, comentarles a las personas que nos están escuchando, viendo y colaborando con nosotros en las preguntas. Hay varias instituciones que hoy en día en Chile participan. Jime, por ejemplo, de Travesía 100, hoy en día hace todo este tema, trabajan con voluntarios. Hay otras fundaciones que nosotros también hemos participado, como Fundación Amanos, como Fundación Más. Hay varios que están realizando harto aporte, hay hartas instituciones que están trabajando en temas de ciudad ambiental amigable, y a lo mejor lo que podríamos ir haciendo también como parte de lo de eso es comentar al respecto de eso, generar como más información de qué iniciativas o instancias se están creando al respecto. Estoy viendo si hay alguna más específica al respecto, y yo quisiera terminar, porque abordan, como la conversación que tenemos puede abordar diversas instancias, pero en particular con respecto al ODS 8, quisiera hacer una pregunta a Carlos. Cada empresa está realizando distintas iniciativas. Hoy en día, ¿hay indicadores que puedan visibilizar el impacto en el bienestar de las personas cuando lo estamos realizando? Como indicadores genéricos que permitan Sí. entender el Hay bienestar de algunos las que son personas. como de calidad de vida, de aumento, en el caso particular, hoy en día no sé si estamos realizando alguna iniciativa ya sea cultural, por ejemplo, o iniciativas de reinserción, etc. ¿Hay alguna manera de medir el impacto hacia el bienestar de las personas en este caso mayor? Yo ahí creo que no hay diferencia respecto a otros indicadores que te permitan medir como el impacto que tiene una iniciativa en un segmento como etario en particular. Lo que sí uno podría intentar hacer es que, dependiendo de la iniciativa, generar preguntas que sean particulares. Pero ahí también como que al final cuando uno mide el impacto, estoy pensando ya desde la lógica de medición de impacto de, no sé, de algún proyecto con foco socioambiental, lo que uno hace es medir, pone indicadores genéricos y no hace una discriminación asociada porque al final yo creo que también nos pasa un poco eso, de repente decir, bueno, levantemos como indicador para medir como el impacto en el bienestar de las personas mayores, como si fueran un grupo que siente diferente y piensa diferente. Entonces, al final, como que hay que tratar de pensarlos como que somos todos iguales y que a lo mejor hay preguntas relacionadas a lo mejor al sueño, a las ganas que tienen o la visión que ellos tienen de sentirse parte de una organización que pueden ser complementarias. Pero hay preguntas que yo le haría como pienso a nivel general. Ahora no sé si hay un modelo indicador que te pueda decir en este momento. Podría buscar después internamente y ver qué puedo compartirles, pero esa sería mi respuesta. Okay. Janina, me gustaría agregar, lo que yo conozco que ha pasado por mí es la publicación de la Universidad Católica Adultos Mayores, un activo para Chile, que ahí se menciona, y desgraciadamente no se da el porcentaje, la frase es que las personas que trabajan manifiestan mayor bienestar subjetivo que quienes no trabajan. Y la verdad es que no tengo la cifra de la investigación, pero sí tengo la evidencia que así es. Yo entre la gente de Travesía, lo que escucho de repente, mira, me salió una peguita, me dicen. Y las 100 lucas a lo mejor no me hacen la diferencia, pero no te imaginas lo bien que me siento que a alguien le interese mi aporte. Entonces, sí. lo que quiero decir es que aquí hay una dimensión que no sabría cómo convertirla en un indicador duro, pero de que esto es así, es así. Entonces, a lo mejor habría que investigar un poco cómo se llegó a lo del bienestar subjetivo. Pero a mí me hace todo el sentido. Sí. Yo lo decía más que nada siempre nosotros hemos buscado esta manera de medir impacto de las distintas iniciativas que hacemos para no quedarnos en las bonitas palabras o en la parte más quali, entendiendo que también está impactando igual, solo que no lo medimos. Para ir terminando, no sé si Margarita, tú tienes alguna pregunta que realizar o algún comentario que quieras realizar.
No, yo también complementando lo que decía Jimena, que estoy totalmente de acuerdo y también lo he observado, que las personas mayores quieren colaborar de alguna manera y contribuir, por lo tanto, cualquier trabajo, cualquier aporte que son consideradas es muy valioso para su calidad de vida. También hay experiencias en otros países, especialmente en Estados Unidos, de larga data de grupos o agrupaciones de adultos mayores que son voluntarios también en distintas causas. ¿Y tú ves, Jimena, que en Chile eso también tiene potencial, el tema de voluntariado de adultos mayores? Yo creo que en Chile, dado que a diferencia en Estados Unidos, la familia tiene un rol muy importante, yo creo que la mayoría de las personas mayores generan algún tipo de voluntariado con su familia, lo hemos visto en pandemia, que dado que se desarticuló el sistema de cuidado, fueron las abuelas y los abuelos quienes asumieron un rol muy importante de cuidadores. La mayoría de las cuidadoras son personas mayores también, que es un trabajo bien duro, y bien ingrato ser. Ahora, ¿qué es lo que a mí me pasa tanto el discurso norteamericano de la economía plateada y el voluntariado, que en la cultura norteamericana ambas cosas son tan importantes? Es la diferencia de ingreso, porque eso te funciona sobre el supuesto que la pensión te da para mantener una vida digna. Y eso en Chile no es así. Pensemos que la pensión básica solidaria son 158 lucas. Evidentemente esa persona necesita complementar el ingreso. Entonces, que hace voluntariado, voluntario o no involuntario, no sé, pero que lo hace. Pero además lo que quisiera es tener un trabajo remunerado. Entonces, y con la economía plateada, a mí también me parece que una cosa es los norteamericanos que toman un crucero y otra cosa las personas mayores que se les va su aporte a la economía plateada en el concepto de ser cuidado o ser cuidador. Entonces, es muy difícil extrapolar las cosas del hemisferio norte a nuestra realidad. O extenderla, o lo que pasa que también de suponer que hay que extender la vida laboral por extenderla solamente, entonces la economía plateada sí puede tener puede ser engañadora en ciertos puntos, porque tampoco, la idea, y por eso yo creo que ahí lo principal es tener espacios que nos permitan también tener a la persona mayor al centro y escucharla, comprender efectivamente por qué quiere trabajar, porque si lo está haciendo por generar más ingresos, es porque hay un problema ahí de fondo que hay que atender, porque no lo está haciendo por un bienestar porque hay mucha gente que no quiere trabajar a cierta edad, y bienvenido sea, pero los que quieren trabajar, ¿por qué lo están haciendo? Los datos nos indican que lo hacen por necesidad económica actualmente, entonces claro. Ahora, es muy engañador como el tema. A lo mejor las personas puede que alguien, volviendo a mi ejemplo, la profesora, que estuvo en aula durante los 40 años con cabros chicos, esa persona probablemente no quiera trabajar, pero a lo mejor ella quiere aprender, a lo mejor quiere participar en espacios culturales, y todo eso también es economía plateada. Sí, eso yo creo que es importante, como también es como la incorporación en otro espacio, y a lo mejor voluntariado puede ser uno, espacio a lo mejor remunerado de otra forma también, no necesariamente bajo un puesto formal, pueden ser a lo mejor también la comprensión de que pueden trabajar de forma más flexible, hacer consultoría, capacitaciones, talleres, formación. De hecho, la gran mayoría de la gente que yo conozco sobre la edad de jubilación ni muerta quiere seguir trabajando como trabajaba antes, porque nosotros trabajamos mucho. Y la mayoría sentimos que nos perdimos los hijos y por eso es que estamos trastornados con los nietos. Porque la vida se nos pasó trabajando. Entonces, yo creo que es esa jornada tan brutal que tú salías oscuro de la mañana y llegabas oscuro a tu casa, nadie quiere eso, pero quieres otra cosa, más flexible, más acotada y sobre todo con una vida más equilibrada. Sí, solo para cortar ahí, yo, bueno, estuve trabajando en una investigación de mi tesis con profesores jubilados de la Universidad Católica, y efectivamente pasaba que la valorización que se realiza posterior a la jubilación del tiempo y de lo valioso que es compartir con otros, estar con su familia, compartir con los nietos, es, tal cual. Es impagable, y por ende en muchos casos quieren volver a tener actividades productivas que les generen remuneración, pero no quieren entrar en una dinámica que les va de nuevo a gastar como toda la energía. Y hay una frase bien bonita que la quería compartir, que le dijo un cineasta sueco, si no me equivoco, que dice que envejecer es como escalar una gran montaña, que a la medida que se escala, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, más amplia y más serena.
que creo que resume perfectamente como el proceso, porque finalmente lo que se tiene a una edad mayor es otra forma de entender la vida y por ende se valorizan otras cosas. Entonces, no hay que pensarla como comparándola con otros grupos etarios como en igualdad de condiciones, como a ese nivel de exigencia, con eso, porque no es así. Incluso creo que a veces nosotros nos estamos exigiendo más de la cuenta, como que en otras generaciones estamos viviendo de una forma demasiado acelerada en estos tiempos. De hecho, para tomar la palabra ya con un minuto casi para las 11:30, que queremos cumplir con el horario, dado que sabemos que ahora en teletrabajo todo es muy rápido, tenemos nuestra reunión, entramos a otra. Yo creo que, como tú bien recogiste, Carlos, hay varios desafíos que son más transversales, que probablemente de ciertos tramos etarios y todo. Y lo que pasa es que hoy en día, claro, viene un desafío que probablemente no estamos mucho viendo y trabajando, y tenemos la oportunidad hoy día como parte de Pacto Global y del grupo de empresas líderes del ODS 8 de hacer un cambio, y desde esta misma empresa dar pistas, buenas prácticas, recoger. Hay hartas personas que comentaron en varios emprendimientos que están haciendo. Yo me quedo con hartos desafíos entre la brecha digital, el reciclar el talento, las diversas experiencias que están teniendo las distintas compañías para las personas que ya, la típica tasa de desocupación que empieza desde los 50 años, la importancia de saber quiénes son, evitar los estereotipos, conversar al respecto, sensibilizar, incluso desde lo más personal, conversar con nuestros papás, con nuestros abuelos, con nuestros tíos, hermanos, etc. Ahí depende un poco Me encantó el término yoyas de la Jime, que yo creo que es transversal también. Y para terminar, quiero agradecer a estos tremendos expositores, a Jimena Bogavir de Travesía 100, a Carlos Román de Senior Lab UC, a Margarita por su introducción y por el espacio, a todo el equipo de Pacto Global que participó en esta instancia, en el tras cámara, en tras bambalina, que somos varios, en el video, que quedó muy bueno, y también a OIT, a Lorenzo Peláez, que no presentó hoy día, pero sin duda es un asesor importante en la mirada en un ODS que habla de trabajo decente y de crecimiento económico, que es un ODS tremendo para que lo sepan, y también a todo el equipo Sura Asset Management Chile, que también ha estado apoyando en que todo este evento salga adelante. Así que les agradezco, esperamos, ojalá, yo creo que con ganas de más, de otras instancias de conversación, porque creo que esto da para mucho, pero ya sin duda es un gran input para la mesa de trabajo. Así que muchas gracias a todos, y por supuesto a todas y todos los que hoy en día se conectaron para participar, escuchar y sensibilizar un poquito más respecto a esta temática. Así que muchas gracias a todos, que están muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias, gracias a ustedes. Carlos. Chao.